Telefónica con el economista Marco Antonio Córdoba, quien nos va a platicar sobre la inflación subyacente en México, que es la más baja baja más de lo esperado, ¿no? En la primera quincena de agosto. ¿Cómo está, Marco Antonio? Un gusto saludarle. Buen día, Nidia. Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y con tu gran auditorio. No, gracias a usted por compartirnos este tema que es tan importante, porque cuando escuchamos hablar de inflación, Marco Antonio, se nos viene a la mente que todo va a subir y nos empezamos a poner así con una tensión. Entonces, díganos por qué es importante hablar sobre que fue la inflación, por lo menos en nuestro país, más baja de lo que se había esperado, ¿no? En la primera quincena de agosto. Cuéntenos. Así es, Nidia. Es importante, ¿no? Para las empresas, para las familias, para las personas, conocer el comportamiento de la inflación. La inflación, hay que recordar, es el incremento generalizado de los precios, ¿sí? Y el Banco de México, que es el Banco Central de nuestro país, tiene como objetivo constitucional mantener la estabilidad por el poder adquisitivo, y esto se logra si la inflación es del 3%. Si hablamos de inflación mayor o elevada al 3, al 4, ya estamos hablando de que hay presiones inflacionarias. Es decir, el incremento de los precios está por encima del objetivo, de lo acordado, y eso influye de manera negativa a las finanzas de las personas, de los hogares, porque el poder de compra tiende a disminuir. ¿Sí? Si la inflación, si los precios están creciendo, pues eso va a provocar que con la misma cantidad de dinero compremos menos. Y por eso es relevante estar conociendo cómo se comporta la inflación. A las empresas, si los precios se están incrementando, si los insumos se incrementan, pues afecta a los costos de producción. Y se vuelve aquí un efecto negativo, porque al incrementarse los costos de producción, pues los precios van a seguir aumentando. De ahí la importancia de conocer el comportamiento de la inflación y sobre todo que este comportamiento tienda a la baja y que cumple el objetivo del 3%. Y como bien lo señalabas, el dato que presentó INEGI la semana pasada, pues nos indica que la inflación general tuvo un crecimiento del 4.67%. La tendencia va hacia la baja. ¿Sí? Hay que recordar que a principios de año todavía la inflación a nivel nacional andaba muy cercana al 8%, aquí también a nivel estatal. ¿Sí? Hace un año, en agosto, en la primera quincena de agosto del 2022, andaba en 8.72. Entonces, que la inflación, que este crecimiento de los precios esté bajando, esté disminuyendo, pues implica que ya hay una tendencia hacia la baja y ya cerca de cumplir el objetivo que marca Banco de México. En el caso, por ejemplo, de Sonora, el dato de inflación fue de 3.8, y muy por debajo del promedio nacional, y ya cerca del objetivo, ¿no? Del objetivo que marca Banco de México. De ahí la importancia de conocer el comportamiento de esta variable económica, que es la inflación. Ahora bien, si dividimos la inflación general, tenemos a la inflación subyacente y la inflación no subyacente. La inflación subyacente es aquel comportamiento de los precios de las mercancías y de los servicios, ¿sí? Exclusivamente. Y la inflación no subyacente es el comportamiento de los precios, principalmente de productos agropecuarios, frutas, verduras, carnes, leche, ave. La característica de la inflación no subyacente es que tiende a ser muy volátil, ¿sí? Tiene muy volátil en el sentido de que si la cosecha de un producto, de una fruta, de una hortaliza, pues salió baja, pues el precio te va a incrementar. Y entonces vemos, cuando vamos al mercado, que de repente vemos el precio del limón en 20 pesos y después a 10 pesos. Tiene un comportamiento muy variable los precios de los productos agropecuarios, y en ese sentido se clasifica como inflación no subyacente. La que se considera de relevancia para tomar decisiones de política monetaria por parte del Banco de México es la inflación subyacente, es decir, la inflación solamente de mercancías y de servicios. Es la que va a marcar la pauta para que Banco de México decida incrementar o disminuir
la tasa de interés. Y en este caso, bueno, la inflación general fue del 4.77 y la inflación subyacente fue de 6.21, ligeramente por encima del promedio general, pero un dato menor al que se esperaba. Se esperaba que la inflación fuera del 6.5% y fue menor. Y entonces, pues eso en cierta forma son buenas noticias porque nos da pie a que Banco de México no sigue incrementando la tasa de interés, que es otro de los puntos negativos cuando hay inflación, aparte del poder y de la pérdida del poder de compra, es que la tasa de interés se tiende a incrementar. Y si la tasa de interés incrementa, niña, ¿qué ocurre? El costo financiero por solicitar un crédito con tarjeta de crédito, crédito automotriz, crédito hipotecario, crédito comercial, se incrementa. Ándale, y entonces, por eso es relevante que en este caso la inflación general y la inflación subyacente esté bajando más de lo esperado, porque eso ya nos indica que la probabilidad de que no se dé un incremento en la tasa de interés tiende a ser elevado. Qué interesante está eso que nos comparte Marco Antonio. Por último, nada más preguntarle entonces cuáles serían los pronósticos de este tipo de inflación ya para los próximos meses. Pues mira, aquí la expectativa que se tiene, de acuerdo a las encuestas que publica el mismo Banco de México, otras instituciones financieras, es que la inflación general se ubique entre el 4 y el 4.5%. Ya nos estaríamos acercando al objetivo del 3%, y la inflación subyacente alrededor del 5.5%. Y entonces el comportamiento esperado para fin de año es que la tendencia a la baja continúe y que, dada esta característica, pues Banco de México ya haga una pausa en el incremento de las tasas de interés. Muy bien, bueno, pues ahí está, qué importante entonces conocer más y sobre todo el impacto, pues, ¿no?, de este tipo de inflación subyacente en México y también, por supuesto, la inflación general. Muchísimas gracias, Marco Antonio Córdoba, economista, que nos acompaña y que tiene colaboraciones por acá en este espacio informativo. Muchas gracias, le enviamos un saludo. Es con mucho gusto, niño. Un abrazo y gran lunes. Gracias. Ahí